Y en esta mañana quiero compartir acerca de la honra a los líderes espirituales, a los líderes eclesiásticos. Aleluya. Y dice la palabra en Mateo capítulo 10, verso 40. El que a vosotros recibe, Jesús está diciendo a sus discípulos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando uno recibe a aquella persona que ha sido llamada por Dios, recibe a Dios mismo. Amén. Si tú recibes a un hombre de Dios, tú recibes a Dios. Él no es Dios, Él es un hijo de Dios. Pero al ser hijo de Dios, el corazón del Padre se regocija cuando tú recibes a alguien que fue enviado por Dios. Alguien dice, oh, yo no necesito una iglesia. Tú necesitas una casa, tú necesitas obedecer, tú necesitas donde crecer. No puedes crecer en el aire, toda planta necesita un terreno donde crecer. Amén. Y la Biblia nos dice claramente que si recibimos a un hombre de Dios, recibimos al Señor. Verso 41 dice, además, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, va a recibir una recompensa de ese profeta. Si nosotros honramos a los profetas, la Biblia nos muestra ejemplos en el Antiguo Testamento de una vida que tenía a su hijo a punto de morir, ¿no? Su hijo estaba moribundo, estaba en una bancarrota completa, ¿no? Llega el profeta, ¿sí? Y él dice, mi hijo está muriendo, ¿qué hago? Y tenía solamente una comida para ese día. Y el profeta le dijo, sírveme a mí primero. No había más que un solo alimento. Su hijo estaba muriendo, estaban en la bancarrota, solamente un alimento, y el profeta le dice, sírveme a mí primero. Y la mujer creyó la palabra del profeta, y cuando le sirvió, su hijo, amén, fue milagrosamente bendecido, y además ella recibió un milagro de Dios. Porque cuando tú honras al profeta, recompensa de profeta recibes. Cuando recibes a un hombre de Dios, recompensa a Dios, ese hombre de Dios recibe. Dice más adelante, el que recibe a un profeta, por cuanto profeta, recompensa de profeta recibe, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hemos estado compartiendo estas semanas acerca de la honra a los que están a nuestro nivel. Hemos estado compartiendo acerca de la honra a las autoridades déspotas. Así también hemos estado compartiendo acerca de la honra a nuestros padres, la honra a nuestros hijos. La Biblia dice que no, el que honra a su padre es objeto de doble bendición, de doble promesa, para que estén en larga vida, amén, y les vaya bien. Dios es un Dios que recompensa cuando sabes honrar, pero también hay una honra especial cuando tú honras a tus líderes espirituales, cuando tú honras a aquellos que, amén, están en un lugar donde Dios los ha puesto. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. La verdad, es la primera vez que voy a compartir este tema en estos 15 años pastoreando. Tenemos más de 15 años, realmente más años, pero aquí en esta casa es la primera vez que voy a compartir lo que van a escuchar dentro de un momento. Amén. Y bueno, lo hago porque es lo que la palabra de Dios dice. Y yo creo que va a ser de tremenda bendición para tu vida, porque yo sé que hay muchas interrogantes al respecto, ¿no? Y la palabra tiene una respuesta para ello. Pero dice en 1 Tesalonicenses, ¿sí? El capítulo 5, el verso 12, lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Pablo está rogando. Él, como apóstol, comisionaba pastores y ancianos en diferentes iglesias que él establecía, y él luego les está rogando a los hermanos de esas iglesias: les ruego que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Ustedes no pueden maltratar, ustedes no pueden tenerlo en desamparo, ustedes tienen que reconocer su trabajo. Aquellos que trabajan entre vosotros y además los presiden y os amonestan.
No solamente dice eso, dice el verso 13, y que los tengáis en mucha estima. ¿Qué es mucha estima? Mucho cariño, ¿no? Mucho aprecio. ¿Tú sabes qué significa honra? Aprecio, estima, valor. Entonces la Biblia está hablando aquí de valor, de precio, de estima, de estimar algo, darle valor, darle realce. Amén. Y que los tengáis en mucha estima. No solamente dice estima, dice mucha estima. Y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Quiero decirte, hermano amado, que cuando Dios escoge a alguien, Dios no se equivoca. ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? Si Dios llama a alguien a servirle, Dios no se equivoca, Él sabe por qué lo hace. Y coincidentemente, entre comillas coincidentemente, la mayoría que estoy hablando, todos aquellos que Dios llamó, amén, toda esta gente que Dios llama al ministerio, nunca son gente ociosa. O sea, no es que Dios dice, este trabajador puede ser cojo. No, Dios los escoge en su gracia. Pero coincidentemente, todas las personas que sirven a Dios son gente diligente. Muchísimas de ellas. Es más, yo sí he visto un patrón. Tú vas a ver, te animo a que veas. Conoce iglesias que florecen, iglesias que impactan la comunidad, iglesias que levantan familias saludables y ven matrimonios restaurados, todo ello. Tú vas a ver algo. Se están ministradas y lideradas por pastores que pudieron haber tenido un tremendo éxito en el mundo. Pudieron haber hecho inclusive quizás riquezas. Pero Dios los llamó diciendo, no, yo no quiero que tú seas un adinerado, yo quiero que tú seas mi siervo. Porque si tú no puedes tener éxito en el mundo, tú no vas a tener éxito en las cosas de Dios. Es imposible. Es mucho más fácil tener éxito en el mundo que tener éxito en las cosas de Dios. Porque son cosas espirituales. Son cosas sobrenaturales, demandan más. Mira, la demanda para los ministros es bien alta en la palabra de Dios. La Biblia dice que el tal sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en plena sujeción. La demanda es bastante alta. La demanda que se le da al siervo de Dios es muy alta y la presión social es terrible. Las críticas también. Pero un mandatario de una nación puede llegar a tener, y eso no significa que así debe ser, está mal, pero hemos visto ahí a lo largo de nuestro periodo republicano, ¿no? Donde hemos tenido presidentes por elecciones, aún han sido elegidos, comienzan con una esposa, pero terminan con otra. Una de las cosas que me alegra del actual presidente, y gracias a Dios por ello, y aplaudo a Dios por esto, es que nuestro presidente, Ollanta Humala, yo no voté por él, pero anda con su Nadine arriba y abajo. Amén. Y el otro día, creo que era su cumpleaños, sacó un ramo de rosas y la presentó. Y yo pude percibir que esto no era simplemente para la foto. Yo creo que esto es genuino. Él mismo lleva a sus hijos al colegio. Eso es algo espectacular. Agradezcamos a Dios por esto. Y esto no se da. Pero, ¿qué hemos tenido en gobiernos pasados? Hemos tenido al señor Toledo, ustedes saben los problemas que tuvo con su esposa, lo que ha pasado con nuestro expresidente Alan García. Una dama. Señora Pilar Nores, hemos tenido la oportunidad de conocerla de manera cercana. ¡Qué dama! ¡Qué mujer! Pero lamentablemente, Alan García no supo honrar a su esposa. Lo mismo pasó con Fujimori. Su esposa acabó mal psicológicamente, con heridas emocionales. Entonces, pero ya, ¿quién critica esto a los mandatarios? Casi nadie. Por ahí dicen, es más, algunos lo dicen, es normal. Pero eso podría pasar algo semejante en un ministro o un pastor. No, lo crucifican. ¿Me dejo entender? Por eso el trabajo ministerial tiene altas demandas, tiene una presión enorme. O sea que si Dios no da la gracia, si Dios no da el soporte, si Dios no da la cobertura, si sus ángeles no intervienen, su poder está en medio, no va a ser fácil. Ese ministerio necesita ser cuidado, ese ministerio necesita oración, ese ministerio necesita protección. Es fácil, si el enemigo se tira abajo un liderazgo, un pastorado, no solamente va a sufrir el pastor y su esposa, va a sufrir toda su familia, sus hijos. Una de las cosas, aquí tuvimos al papá de Katy Perry, ¿no? Esta famosa cantante, ministro del Señor. Ella creció en una familia cristiana. Pero una de las cosas que es difícil, a Dios gracias, esto no ha pasado en nuestra iglesia, pero una de las cosas que pasa en las iglesias es que hay una presión no solamente sobre la esposa del pastor o sobre el pastor, sino también una demanda y una presión sobre los hijos. Y la demanda es demasiado. ¿Y tú como hijo de pastor hablas así? ¿Y tú como hijo de pastor? Y la presión es no como que si ellos ya te deberían nacer con alas y con una aureola. Y no es así, son seres humanos.
Entonces la presión es tan fuerte y a veces en el área económica es mucho más, ¿no? Ya el papá que le compró algo, ya el papá que le pudo dar algo y hay hermanos que no son inmaduros, qué sé yo, y miran y critican, ¿verdad? Hay un mal espíritu. Los hijos escuchan ello. Y una de las cosas que pasó justamente en la hija, en Katie, fue escuchar estas palabras hirientes. Amén. Y el maltrato de su papá y no saber honrar su ministerio. Y dijo, pero si nosotros podríamos hacer tantas cosas para tener una vida mucho mejor, tenemos que estar viviendo así. No, si es así, yo mejor voy a ganar en el mundo. Y ahí está en la vida artística ganando millones, literalmente. Como diciendo, ahí está, pues. A ver, búrlense. Pero tampoco es la manera de Dios. Mucha gente critica a Katy Perry. ¿Cómo es posible que la hija del pastor esté así? Pero tú no sabes lo que le pasó. No justificamos. Pero la presión es grande. Por eso la Biblia dice, amén, que nosotros tenemos que orar, que tenemos que honrar y que tenemos que apreciar esos ministerios. Dice la palabra de Dios una vez más, verso 13, y que lo tengáis en grande estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La palabra paz, siempre en la mentalidad hebrea y la mentalidad judeo-cristiana, no solamente significa paz, la palabra de donde sacan paz es originalmente la palabra shalom, y shalom significa prosperidad completa. Amén. Prosperidad que te trae paz. Entonces, cuando tú sabes honrar, Dios te va a bendecir. Es tremendo. Te conté en la mañana. Amén. Cuán diferente es llegar a unas iglesias donde la gente sabe apreciar, sabe distinguir, sabe valorar el servicio de los hombres de Dios. Y la recepción que se le da a estos hombres de Dios, el trato que se le da, amén, cuando es un trato especial y agradecido, la iglesia es inmensamente bendecida. Pero cuando sencillamente la gente tiene la actitud, ay, ¿qué me va a enseñar este hermano? Ya hemos escuchado suficiente, ya, y siéntate por ahí, además los siervos de Dios tienen que ser sufridos. Esas iglesias no reciben la gracia de Dios en toda su plenitud porque no están honrando al que fue enviado por Dios, porque el que recibe al que fue enviado por Dios, a Dios recibe, el que no recibe al que fue enviado por Dios no recibe a Dios. Así es la forma como Dios trabaja. Es la forma como Dios trabaja. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de viajar dentro del país y hemos estado también en otros países ministrando, pero he visto la diferencia. ¿Cómo te reciben? Una de las experiencias que tuve últimamente fue predicar en Camino de Vida. Fue la última y ya la anterior, la primera fue hace ya casi una década. ¿Cuántos años han pasado? Quizás 7, 8. Y yo me acuerdo, ya era una iglesia de miles. Y ni bien llegué, todo el equipo nos saludó, nos abrazó de manera cariñosa, nos atendieron de la mejor manera, nos presentaron, amén. Y es más, en la presentación que se nos da el pastor Taylor, dice, bueno, quiero presentarles al pastor Herbert Jiménez, él es unas palabras que obviamente me quedaron grandes, y salí, y toda la iglesia se puso de pie y aplaudieron a rabiar. Eso desató una gracia de Dios tan poderosa y una unción tan poderosa allí que, gloria a Dios, fue muy comentado luego ese tema que dimos en Fe en Alta Definición. Pero como tú recibes al hombre de Dios, recibes la bendición de Dios para tu vida. Esa es la razón por la cual estas iglesias crecen tanto. Es más, esta iglesia donde prediqué, estoy hablando de Camino de Vida, hace cerca de 7, 8 años atrás, que prediqué al final, se acercó el hermano, actualmente el esposo de Jenna, Pedro, no era pastor en ese tiempo, era un líder. Me acercó y me dijo, pastor, tu ofrenda. Gracias, gloria a Dios, oramos por ello. Estoy llegando a mi casa y bueno, yo voy a abrir el sobre, ¿no? Y eran 1,000 soles. Y yo les digo, pero es lo normal. Es lo normal dentro de ministerios que crecen. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios más adelante, por favor. Hemos visto Tesalonicenses, vamos a Proverbios capítulo 3, verso 9. Proverbios capítulo 3, verso 9. Les digo que honestamente no es fácil compartir estas cosas, pero cuando se hace con el respaldo de la palabra de Dios y entendemos el contexto de las cosas y qué importante es la honra en el corazón de Dios, ¿no? Las cosas se entienden. Las cosas se entienden.
Tú honras a tu esposa porque es tu esposa. Tú la amas y sabes que tu honra a ella debe ser incondicional, de igual forma con tu esposo si quieres ser bendecido. Lo mismo con nuestros padres, porque Dios es un Dios de honra. Dios honra a los que le honran, dice la palabra de Dios. Pero a los que no lo honran, Dios no puede honrar. Dios no puede honrar a aquel que no lo honra. En Proverbios capítulo 3, verso 9 dice lo siguiente: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Voy a compartir la próxima semana en la honra a Dios. Este es como un adelanto, pero simplemente voy a tocar este y otro texto. Pero honra a Dios con tus bienes. Hay gente que ignora estas cosas y dice, las iglesias solamente vienen a pedir plata. Se equivocan, de eso no se trata. Estamos honrando a Dios, porque Dios merece el primer lugar, nos da tanto y tantas cosas, hace tanto con nosotros, y si tenemos a Dios en primer lugar, tenemos que honrar a Dios como Él se lo merece. Y ojo, no solamente honramos a Dios con la obediencia, nosotros no solamente honramos a Dios con nuestra alabanza, honramos a Dios con nuestros bienes. Honrad al Señor con vuestros bienes. Amén. Y no solamente eso dice con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué es una primicia? Lo primero, lo mejor. ¿Sabes? Dios no es un mendigo. No puedes tratar a Dios como un mendigo. Tú no puedes tratar a Dios como un pobre. Tengo una gracia. Donde vamos, la gente menesterosa nos acerca. Mi esposa me dice, siempre se acerca a ti. Estamos en un restaurante, qué sé yo, y al primero que se dirige es a uno de los primeros, es a mi persona. Entonces, siempre se ríe. Bueno, le damos su propina, ¿no? Siempre. Y bueno, amén. Siempre y cuando no te esté manipulando. Pero a Dios no le das propinas. Tú le das una propina al mozo que te atiende, tú das una propina a tal o cual persona, pero a Dios tú no le puedes dar propinas. A Dios tú tienes que honrarlo, porque si tú le das lo que te sobra a Dios, tú lo estás maltratando a Dios, no lo estás honrando, lo estás deshonrando. Si tú le dieras una propina a una persona importante, no solamente no lo honras, estás ofendiéndolo. No ofendas a Dios con tus ofrendas. Ahora, voy a aclarar. Hay una vergüenza. Pastor, pero es todo lo que tengo. Entonces, eso que es todo lo que tienes, no es tanto una propina, ¿me entiendes? Porque es todo lo que tienes. Eso es valioso para Dios, porque es una actitud de tu corazón. O sea, la Biblia nos habla de una viuda, ¿no? Que entregó 2 monedas y toda la gente se reía. 2 monedas, qué ridículo. Y Jesús le dijo, los cobra todos. ¿No? Ustedes han dado de los que les sobra, porque ahí venían los ricos, traían otro rico, pero de lo que les sobraba. Pero ella dio todo lo que tenía. Y el Señor dijo, ella ha dado más que todos ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero la Biblia nos dice otra vez que debemos honrar a Dios. Ahora, ¿Dios necesita plata? No. Él es el dueño del universo. Entonces, ¿para qué Dios nos pide que lo honremos con nuestros bienes? Porque Dios ha establecido ministerios, Dios ha establecido un orden eclesiástico, una jerarquía eclesiástica, y ese ministerio tiene que ser sostenido por esas ofrendas y esas primicias. En el Antiguo Testamento Dios estableció los levitas, los sacerdotes a tiempo completo, y era permítame decirlo en términos juveniles, era un manchón. Era un manchón. Todos ellos estaban a tiempo completo y tenían que ser sostenidos en muy alto nivel. Esa es la razón por la cual el pueblo de Israel es uno de los países más ricos del mundo y poderosos. El judío sabe dar. Y el judío no solamente daba un diezmo, daba varios diezmos. Son poderosos. Son el pueblo de Dios escogido, porque saben honrar a Dios. Ahora, volviendo al punto, vamos a otro pasaje
Amén, acerca de la honra. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos de doble honor, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Gloria a Dios, pastor, chévere. Entonces voy donde un pastor y digo, pastor, buenos días, doble saludo. Amén. Lo honro. ¿Está bien que hagas eso? Pero la Biblia no se está refiriendo solamente a ello. Amén. Dice, verso 17, verso 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Amén. Qué distinta es la mentalidad de Dios a unas pseudas pensamientos que hay. Pero Dios dice, yo honro a los que me honran. Y si alguien dio toda su vida completamente para dedicarse a mí, yo quiero honrarlo. Yo quiero bendecirlo. Es interesante, estaba leyendo el libro del hermano Cho, John Bevere, ¿no? Honra y recompensa. Y hoy, evidentemente, muchas de las cosas que estamos compartiendo y muchas vivencias personales y otras cosas que nosotros hemos aprendido en el caminar, estamos ahora compartiendo con la iglesia. Pero, hablando de honra, esta iglesia, el hermano Cho, comenzó en un lugar mucho más pobre que nosotros estamos. Bueno, Yakima no es como era antes. La iglesia tiene 15 años atrás la cosa era distinta, ¿verdad? Que hay mucha gente de provincia, mucha gente provinciana. Es más, si la gente que llega acá a esta iglesia, a veces se olvidan que están en coma, ¿no? Ven a los chicos cantando, como visten todo, y los demás, y se olvidan que están en coma, ¿no? Eso hemos visto. Pero es la bendición de Dios. Pero esta iglesia comenzó en un lugar bien pobre. Ya les he contado la historia en un tiempo de crisis en Corea, al punto que los coreanitos tenían que subirse a los árboles para comer las hojas de los árboles, tenían que tener una prenda interior por cada 2 semanas. Pobrecitos, andaban escaldados ellos. Y bueno, pero Dios los bendijo a ellos y los sacó de esa extrema pobreza. Y es algo que tuvimos a un pastor coreano que nos contó esa experiencia, no estoy exagerando. Y bueno, un doctor, ¿verdad? Y bueno, hoy la iglesia ha rebalsado en bendición, al punto de que esa iglesia que estaba en un pueblo pobrísimo, una ciudad, hoy día, esa misma zona es clase A en Corea. Y no solamente eso, Dios levantó millonarios en esa iglesia. ¿Y sabes cuántos millonarios hay en la iglesia de Seúl, Corea? Joyden. Cuando leí el libro, me impacté. 5.000 millonarios en la iglesia. ¿Cuántos millonarios hay en Nuevo Amanecer? Todavía no llegamos a uno, pero 5.000 millonarios. ¡Wow! Pero él cuenta algo. Dice, yo he tenido la oportunidad de servir al ministerio del pastor Cho, de ir a recibirlo y compartir con él. Y él notó algo. Muchas veces cuando viaja, ¿ven? Sus propios gente de empresarios, los propios hombres de Dios que viajan con él, son millonarios, viajan con él, ellos pagan los tickets y no solamente eso, lo invitan lo llevan al mejor hotel. Estoy contando lo del hermano Cho. Amén. Esta gente que ya es millonaria y si van a almorzar, nadie almuerza si no llega el hermano Cho a almorzar con ellos. Si no llega, nadie almuerza. Y cuando llega, todos se ponen de pie. ¿Amén? Y resulta que iba a predicar en una iglesia de los Estados Unidos y había un pastor que jugaba muy bien el golf. Y bueno, sabían que el hermano Cho iba a jugar con él. Y uno de ellos, al enterarse, fue a la tienda y compró, ¿no?, en una zona importante de Nueva York, un juego de ¿cómo se llama? ¿Palo de golf? Así no, para. Ok. ¿Tú juegas golf? Muy bien. Entonces,
palito de golf, valorizada en miles de dólares. Entonces, este empresario llegó y le ofrendó los palos de golf a este pastor norteamericano. Dijo, no, gracias, no, déjame honrarlo. Y tanto fue la resolución de este hermano que él tuvo que recibir, impactado. Fueron a una tienda y uno de ellos, del equipo de este pastor, amén, mirando la vitrina, vio unos zapatos encantadores de golf y dijo, wow, qué lindos zapatos. Apenas escuchó esto, este hermano fue y le compró los zapatos. En un momento, yo solamente estaba diciendo que no, yo quiero honrarlo. Yo quiero honrarlo. Un alto nivel de honra. Ya sabes por qué hay tantos millonarios entonces en esa iglesia. ¿Sabes qué? Es que la mentalidad, déjenme decirle, a veces medio hipócrita de la religión, presenta que el ministro debe ser un ministro, ¿no? Sí, pobre, en necesidad extrema. Y eso no necesariamente es lo que la Escritura dice. No es lo que la Biblia dice. Amén. Ahora, yo sé que hay ministros que han tomado esta enseñanza y lo han llevado a extremos. Y un día van a dar cuenta a Dios. Amén. Van a dar cuenta. Nosotros tenemos 15 años de ministerio. No tenemos auto. No tenemos casa propia. Amén. No tenemos esas cosas. Amén. Así que creo que tenemos, digamos, algo de paz para poder, mucha paz para poder compartir. No nos estamos aprovechando de esta enseñanza. Es por su bendición. Es por usted. Amén. Y hay gente que ha llevado estas cosas a extremo. Pero por ello, porque hay gente que ha llevado estas cosas a extremo, no invalidamos la palabra de Dios. Amén. Y aquí eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué aprendieron estos hermanos que conocieron a los empresarios que van con el hermano Cho? Cuando ven una tienda que le gusta algo, no deben hablar nada. Es una de las cosas que hemos tenido en esta casa, y es bueno que sepan, porque aquí tenemos a líderes de grupo de conexión, líderes de ministerio, y hay una ética que hay que llevar. Y una de nuestras éticas en el ministerio es: no hacemos saber nuestras necesidades delante de la gente y nuestros gustos. No lo hacemos saber. Porque uno puede decir, ay, sí, es que yo no tengo esto, delante de gente a la cual tú estás sirviendo. Eso no es ético. Uno, porque no estás mostrando toda la dignidad del ministerio. Porque Dios es que suple nuestras necesidades. Dios suple nuestras necesidades. ¿Amén? Eso va a hacer que la gente se sienta como que obligada a dar. Tenemos que tener mucho cuidado de gente que manipula, ¿verdad? Otra ética que manejamos en la iglesia es no ir a restaurantes o negocios de hermanos, ¿amén?, a no ser que estemos completamente decididos a comprar o a pagar. O sea, si voy a una peluquería y hay un hermano, yo tengo que estar decidido a pagar. O a una tienda. No entro a una tienda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Llego a la tienda del hermano y inmediatamente ya se siente, pastor, ¿qué desea? ¿Entiendes? Y no necesariamente porque ellos voluntariamente nos invitaron, sino porque ya se sienten como obligados. Y así no funciona. Muchas veces preferimos. Es más, si vamos ya por obligación a un restaurante, porque no hay otro lugar, y bueno, dice, hermano, pastor, no se preocupe. No. La Biblia dice, el obrero tiene un salario, qué sé yo. Nosotros hemos venido. Cuando usted me invite, es muy distinto. No sé por qué no me han vuelto a invitar. Es una broma. pero es así, es la ética. Amén. Es la forma como tenemos que manejarlo. Y por favor, para todo el staff, también, aunque no están trabajando a tiempo completo, porque estas cosas se refieren obviamente a gente que está en tiempo completo, como hermano Jorge, qué sé yo, pero aún así están teniendo un lugar de autoridad. Nunca usar la influencia para nada personal o político. Uno puede llegar, un pastor que tiene una iglesia, que llega a tener una iglesia de 3.000, 4.000 personas, ¿te imaginas? Fácil puede ser congresista. Pero si Dios no le dice nada, o que tener otra influencia política, si Dios no le dice nada, él no puede usar su influencia por favores políticos o por posiciones políticas. Yo conozco pastores a quienes he tenido que aconsejar y se estaban lanzando en campañas. Personalmente nos ofrecieron a nosotros postular como alcaldes en Comas hace unos
la anterior gestión. Dijimos, no, Dios nos ha llamado al ministerio. En su tiempo también para el Congreso. No, Dios no nos ha llamado para eso. No podemos usar nuestra influencia, porque no solamente la influencia en esta casa, Dios nos ha hecho conocer muchos lugares y tenemos vínculos y conexiones, pero no puedes usar tu influencia para provecho personal. Y aún cuando tú supuestamente quieras ayudar a la gente, si Dios no te lo ha dicho, no puedes hacerlo. Amén. No atender nunca a personas del sexo opuesto a solas. Yo nunca atiendo a una dama solas, para eso está mi esposa, y si en un momento un consejo, todo el mundo tiene que estar viendo, mucho menos si tenemos un auto y llevar a alguien, ¿no? En el peor de los casos, atrás. Si es en la maletera, mejor. No. Pero predicar la palabra de Dios nada más. Amén. Y hacerlo sin añadir algo que no sea básicamente solo la Escritura. Amén. Entonces, Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero tenemos que saber. Ahora, cuando hablamos de honra, obviamente no se refiere solamente a la obediencia, al respeto. Amén. También se refiere, ya hemos visto, a lo económico. Y dice más, fíjese, verso 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos de doble honor. ¿Y qué significa doble honor? Doble salario. Amén. Este mundo está de cabeza, ¿no? Resulta que hay una vedette que qué sé yo, usted sabe, un artista y hace de su plata lo que le da la gana y vive de manera irresponsable y qué sé yo, o la señora Magali, ¿no? Su trabajo y cuánto dinero y nadie le dice nada. Pero un hombre de Dios no puede tener algo decente, una casa decente, un coche decente, cuando dedica toda su vida a transformar familias. Está de cabeza. Y si tiene algo, lo critican. Pero Dios no es así. Dios es veraz. Y la Biblia dice, de objeto de doble honra. Amén, de doble honra. Es como la palabra de Dios dice. Ahora, obviamente que esto de la honra es un asunto de corazón. Diga corazón. Hay algo que he visto bien sintomático en la iglesia. Cuando la gente se decide servir a Dios, inmediatamente hay una conexión con el cuerpo pastoral de manera poderosa. Hay una buena conexión. Y no solamente eso, la honra que comienzan a mostrar y el respeto es superlativo. No, inclusive gente que comienza a tratar de ver cómo atender mejor a los siervos de Dios. Eso muestra madurez. Gente que de alguna manera en un momento decidió, ok, voy a vivir una vida distinta, una vida hacia la madurez. Su concepción del misterio, su trato al misterio cambia. Yo lo he visto. Es sintomático. Es una muestra. Yo tenía mi pastor. Tengo mi pastor ahora. Amén. Él viaja continuamente a muchos países. Él ha sido un tiempo consejero de la primera dama de la nación. Son muy queridos por la primera dama de la nación, la anterior. Tiene mucha influencia. Él es mi pastor. Yo cuando puedo lo honro. ¿Amén? No voy a contar cómo lo honro. No tengo paz. No quiero. Pero lo honramos. Eso sí. Lo honro. Él tiene. Pero yo no digo, es que él tiene, ¿qué le voy a dar? No tiene todo. ¿Me entiendes o no? Viaja en primera clase a los mejores hoteles, tiene una influencia enorme, es un hombre muy humilde. Una casa en la playa, es un hombre muy humilde. Él lo ha dado todo por el Perú. Él no recibe nada en el Perú. No recibe ni, porque como ministro del exterior, los misioneros no pueden recibir nada, pero de su propio corazón no recibe nada. Él es soportado de afuera, de ministerios de afuera, grandes ministerios, grandes iglesias. Y por eso él puede dar y dar y dar. Pero por el hecho que él da, y yo no sé, ya él tiene todo, no. Amén. Es interesante, pero todas las cosas, las personas, mi primer pastor, nuestro primer pastor, amén, misionero norteamericano, me acuerdo, yo conocí a mi esposa casi en la casa de mi pastor, o sea, ella casi vivió con ellos, ella como la hija, o sea, yo tenía doble suegro. Pero bueno,
el hecho es que iba a su casa, una casa en Monterrico, una casa linda, hermosa. Qué interesante es, pero años después yo nunca pensé, ¿y por qué mi pastor tiene esto? Porque cuando tú eres hijo de un papá, tú no estás mirando hasta que tú te gozas con la bendición de tu papá. Amén. Yo me acuerdo haber lavado los servicios, los dejé limpiecitos, y había una taza de té filtrante. Y bueno, no la taza, perdón, había un paquetito de té filtrante. ¿Ya? Y tomé el paquetito y lo dejé a un lado intacto, después que lo habían usado una vez. Y mi mentalidad era para que lo vuelvan a usar. Y es que cuando llegaron ellos dijeron, wow, ¿quién lavó esto? Herbert. Herbert, sí. ¿Y por qué habrás dejado esto? Pero es así. Cuando tú creces con un corazón que Dios sana y Dios bendice, tú tienes, la Biblia dice, todo lo es puro para los puros. Pero el que tiene una mente con malicia, ¿me entiendes? Con calculadora, inmediatamente va a haber cosas. Ahora, no significa que debemos ser ingenuos. La Biblia dice que debemos ser astutos como serpientes y mansos como palomas, pero no mal pensados, que es distinto. No dejes que los cálculos de este mundo retengan tu bendición. Amén. No dejes. Es más, Jesús dijo esto: por sus frutos los conoceréis. Y termino. Doy un texto para que usted pueda ver en su casa. 1 Corintios capítulo 9, 11 y 14. Lo puede leer en su casa, que habla acerca del que vive del Evangelio, el que vive ministrando el Evangelio, predicándole, viva del Evangelio. Es como Dios ha ordenado. Ahora, ojo, una cosa es vivir por fe y otra cosa es vivir de la fe de la gente, ¿no? Muy distinto. Pero eso es lo que dice en Corintios. Ustedes pueden verlo en su casa, pero quiero ir a un texto final en Filipenses capítulo 4, que es bien esclarecedor. Filipenses capítulo 4, verso 15. En todas las Biblias está. Filipenses capítulo 4, verso 15, por favor. Dice la palabra: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Repito: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no estoy diciendo esto, dice Pablo, por mí. Yo lo hago por ustedes, para que ustedes puedan participar. Porque yo, es más, dice, porque he aprendido a contentarme con todo, cualquiera sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir holgadamente o puedo vivir en escasez. Eso no va a variar mi gozo. No depende mi gozo de la abundancia o la escasez. Mi gozo depende de servir al Señor. Mi premio son las vidas transformadas. Pero necesitamos que el ministerio crezca. Necesitamos solventar el ministerio. Hay gente que dice, el ministerio debe ser gratis, la cosa de Dios es gratis. Es por gracia, pero esa Biblia que tienes no te la regalaron, costó. Y costó porque hay hojas. Y costó porque el papel cuesta, la impresión cuesta, el empaste cuesta, trasladarlo cuesta, la luz, el agua y el transporte cuesta. Todo en este mundo tiene un valor, un costo. ¿Me dejo entender? Este cine no cae del cielo, se solventa por gente dadora,
son 4.000 soles mensual, fuera la luz, fuera del agua, las oficinas, eso se solventa. Cuando la Biblia dice honra al Señor con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, es que tú financias las cosas del ministerio dando a Dios. Amén. Cuando tú das, estás dándole a Dios, pero lo haces a través del ministerio. Yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. Busco fruto para ustedes. Sí, esto lo puede usar alguien para su provecho. Sí, pero Él dará cuenta a Dios. Y hay aquellos que hagan semejante cosa. Amén. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los